Va. Bueno, como decía anteriormente, desde el pensamiento descolonial no estamos preocupados u ocupados en qué significan las palabritas, sino que entendemos que este proceso, esta problematización de las categorías, esta forma de buscar una resignificación en un contexto histórico, político, social, económico, eh, tiene que ver con la construcción de discursos y de discursos políticos que a nosotros nos ayuda a poder transformar la realidad social, contribuye a que podamos transformar la realidad social porque el discurso es performativo, ¿sí? El discurso, la palabra construye realidades, ¿sí? Entonces, para finalizar, decimos que no podemos tener, y en esto coincidimos con la autora, una visión simplificadora de la intervención profesional, a partir de poder tener una mirada tecnocrática o técnica de la intervención profesional, por considerar que la intervención de manera que la intervención genera condiciones en las instituciones y construye contextos en las que se desarrolla y que va dando una racionalidad a la acción social del Estado, ¿sí? Las intervenciones no pueden ser solamente la reproducción de la relación recurso-demanda y de esa manera reproducir una concepción fragmentada de lo social. La intervención, cuando la estamos pensando en términos, como veníamos diciendo, inscripta en un campo problemático, inscripta en un campo de intervención profesional mediada por la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad, mediada o inscrita en esta relación entre políticas sociales, campo de intervención profesional y Estado, entre esta relación entre supervisión, sistematización e intervención, nunca puede ser una intervención instrumental, ¿sí? Siempre va a estar dentro del lado del pensamiento crítico, de un pensamiento reflexivo que busca a través de esta resignificación del hacer, del preguntarnos el para qué, el cómo, el por qué y el dónde y el cuándo, todas estas preguntas que nosotros nos hacemos constituyen y contribuyen a que esa intervención profesional no sea una intervención tecnocrática inscripta dentro del paradigma del gerenciamiento social. Así que, bueno, por mi parte le dejo la palabra ahora a las colegas para que puedan también problematizar el texto desde su propia perspectiva. Gracias, Pau. Está buenísimo esta último, en general, la idea de trabajar el texto vino muy bien para pensar el eje o los ejes del PTD que vamos a trabajar durante todo el cuatrimestre, pero particularmente me gustaría también pensar e introducir el tema del campo problemático que plantea la autora en función de las elecciones del campo que también tenemos que hacer ahora en esta etapa, en la inducción al campo con los estudiantes que están cursando la materia. Y esto porque el texto de Margarita lo que tiene de interesante, y conversábamos también con Paula antes de empezar a grabar, es que nosotros venimos trabajando bastante y hace mucho tiempo la noción del campo de Bourdieu, y que también entendemos que se viene trabajando en otras asignaturas, y bueno, y este texto introduce justamente a la profesión, o sea, introduce al trabajo social desde la intervención, y por eso es importante poder pensar el campo problemático desde la profesión, como lo va a plantear en este caso Margarita Rosas, que no quiere decir que esté diferenciado o sea distinto a lo que plantea la noción de campo de Bourdieu, sino que lo va a complementar y nos va a centrar un poco más en justamente la intervención social, que es donde queremos apuntar. ¿Qué me parece, tratando de seguir el hilo de lo que estaba planteando Paula en relación a los campos? Acá la autora lo que va a plantear o lo que va a decir es, bueno, el campo problemático se define, es la intervención social, y esta intervención social se va a dar en un escenario de lo cotidiano, es decir, dónde nos vamos a introducir nosotros y dónde nos vamos a parar como trabajadores sociales en ese escenario, y dónde vamos a mirar esa realidad, ese escenario, esa complejidad, esa singularidad desde nuestra profesión. Y justamente lo que va a decir es que ese escenario
lo que debe pasar ahí es que tenemos que tener una mirada de la integralidad, una mirada de la complejidad, y no desde esta racionalidad instrumental, que es una aplicación, si se quiere, de técnicas, ¿no? Donde uno va a tener que, si nos paramos de esta instrumentalidad, de esta racionalidad instrumental, nos vamos a parar de una sucesión de técnicas para dar respuesta a una demanda. Justamente no sería la idea, no es lo que planteamos, sino que por el contrario es pensar esa noción de campo, pensando en esa complejidad y en esa integralidad de la intervención. Entonces a mí esa parte me gustó y me pareció que estaba buena porque justamente nosotros planteamos dentro del PTD y dentro de lo que es la cursada, la elección de un campo determinado. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a mirar solamente la intervención desde ese campo. Justamente vamos a trabajar a lo largo de este primer cuatrimestre y el segundo cuatrimestre la posibilidad de pensarnos dentro de un campo, pero claramente interviniendo en la integralidad de los restantes. Porque la vida de una persona, la vida de una familia no está dividida, fragmentada, sectorializada desde un lugar, desde una mirada de la educación, la justicia, la acción social, o la educación. No sé si la repetí o me olvidé alguno. Pero claramente esta noción de campo, esta noción de pensar el campo problemático desde un escenario de lo cotidiano, tiene la complejidad de pensarnos en esta multiplicidad de posibilidades de intervención con otros, ¿no? Y esos otros van a ser otros colegas, otras profesiones, otras disciplinas, otras instituciones. Entonces, me parece que esto quizás es algo, hasta a veces parece obvio decirlo, pero no lo es en concreto, porque muchas veces lo que sucede es que justamente cuando nos ubicamos dentro de una institución, que es necesario y que vamos a hacer esa inducción y esa inserción en la institución, nos va a llevar un tiempo entender cuál es la matriz institucional, cuál es la complejidad, cuáles son las lógicas de esas instituciones que van a estar bien arraigadas a un campo de intervención profesional, pero que justamente el desafío y la complejidad va a estar en pensarnos dentro de ese lugar en articulación con el resto. Entonces, bueno, un poco la idea es, pensamos eso, ¿no? Quizás ahora es como complejo, porque uno, bueno, dice, algunos podrán decir, todavía no tengo mucha idea de dónde quiero ir, qué campo, o muy por el contrario, hace muchos años que yo vengo haciendo prácticas en un determinado campo y quiero continuarlas. Bueno, estas tensiones en esta etapa se van a generar y las vamos a ir transitando a lo largo del año, problematizando esta cuestión. Porque justamente la tensión que queremos romper es esta que planteaba Paula hace un ratito, que obviamente plantea la autora, en relación a la respuesta demanda-recurso, ¿no? Entonces, bueno, esta complejidad hay que mirarla muy por encima de la situación de demanda específicamente, y todo eso que acompaña en relación a por qué una familia, una persona plantea determinada demanda. Yendo al campo de intervención profesional propio, al que yo me desarrollo profesionalmente, pensaba hoy a la mañana cuando estaba leyendo el texto, digo, bueno, una demanda común, típica, frecuente, tiene que ver con la demanda de alimentos, ¿no? Por ejemplo, que es si se quiere, la demanda, no sé si principal, pero la más recurrente. Y bueno, uno podría pensarse en el campo de la acción social como un efector de una institución donde puede dar respuesta o no ante una determinada situación de solicitud de demanda de alimentos. ¿Hay que dar la asistencia? Por supuesto que sí, la asistencia nosotros lo consideramos un derecho, pero pienso que muchas veces está fragmentado o está sectorizado a este campo de intervención profesional que es la acción social, ¿no? Y digo, dentro de esa situación de demanda, de asistencia de alimentos, ¿hay un derecho vulnerado, uno solo? No, seguramente hay varios. Y seguramente también son derechos vulnerados que están vinculados al campo de la salud, al campo de la educación y al campo de la justicia. Y ahí es donde está la complejidad de esto, de pensarnos como actores, como profesionales, que tenemos que dar respuesta con un recurso concreto, material, a una demanda, pero que esa demanda no es solamente la demanda aparente o recurrente, como se le llama muchas veces, que viene al servicio y que es una situación de hambre. Si hay una situación de hambre, hay una situación por detrás, mucho más compleja, que claramente atañe a la salud, a la educación y al resto de los campos de intervención profesional.
Entonces, bueno, un poco la idea es empezar a pensar esto, quizás a veces es como mucha información junta, pero bueno, no, yo creo que este texto lo que sirve es para que esto lo podamos decir ahora, y que seguramente, como dijo Paula, lo podamos retomar más adelante, porque hay cuestiones que por ahí uno las va pudiendo ver, sintiendo y pensando a medida que las va caminando y las va atravesando. Y a veces estas cosas que por ahí son muy simples de plantear, o obvias, como decir, bueno, tiene que haber integralidad, tiene que haber complejidad en la mirada, tiene que haber un posicionamiento abierto, interdisciplinario, bueno, a veces son cosas que son como muy evidentes decirlas, pero que claramente hay que ponerle cuerpo y materialidad desde la intervención, y bueno, ese va a ser el desafío que ustedes van a atravesar, vamos a ver de qué manera en esta complejidad de este año, pero que también nosotros como docentes vamos a acompañar. Y a ver si algo más que quería decirles en relación, algo por ahí, no sé si me voy a poder extender mucho, pero también un poco pensar en esta triada en relación a lo que es el Estado, el mercado. Bueno, Paula un poco lo mencionó, en relación a la configuración de los problemas sociales. También la autora habla un poquito en relación a eso, y también me quedaba pensando, ¿no?, que el texto plantea que los problemas sociales se constituyen como tales cuando pasan a ser parte de la esfera pública. Entonces, también nosotros como parte de las instituciones, que lo somos o lo seremos, o formamos parte de las instituciones, también tenemos mucho que decir y hacer en relación a esto, porque como trabajadores sociales o como futuros trabajadores sociales, en tanto ese problema social va a requerir una intervención. Esa intervención debe ser una intervención crítica, basada desde una perspectiva de derechos humanos, bueno, cuestiones que vamos a seguir ahondando desde nuestra profesión, desde la cátedra, pero no quería dejar de decir esto, que tenemos que pensar cuál es la relación que existe entre nuestra intervención social, las políticas públicas y los problemas sociales. Así que, bueno, un poco es mi aporte en relación al texto, y nada, cualquier cosa obviamente vamos a seguir conversando. Le voy a dar la palabra a Flor, que también tiene algunas cuestiones en relación al texto, y nos vamos despidiendo después. Gracias. Gracias, Tami, gracias, Paula. Hola a todos. Bueno, hicimos una relectura de este texto y vamos a hacer varias más seguramente, y como decía Paula, es un texto por ahí que nos ordena y al cual vamos a volver varias veces, y les invitamos a ustedes también que vuelvan varias veces. Pero bueno, retomar algunas cuestiones que dijeron las compañeras, por ahí en relación a la intervención social como enclave de campo problemático desde esa lectura, ver cómo este campo problemático se construye a partir de estas manifestaciones de la cuestión social en la vida cotidiana de las personas con las que vamos a estar trabajando a diario. Van a estar ustedes vinculados desde sus intervenciones supervisadas y nosotros desde nuestras intervenciones, y por ahí retomar un poco lo que decía Tamara en relación a los campos y en esta elección de campos que ustedes están transitando, pensar cómo esas manifestaciones de la cuestión social en la vida cotidiana se ven manifestadas a través de las demandas en las instituciones, y que tal vez la particularidad de cada campo está vinculada a las demandas que se presentan en esas instituciones que componen el campo. ¿Sí? Pero por eso es importante este tipo de lectura de la intervención como una construcción histórico-social, porque a partir de la lectura que nosotros hagamos de esa demanda van a ser el tipo de respuestas que nosotros podamos construir. Si hacemos una lectura muy inmediata, obviamente la respuesta va a ser más automática, más vinculada a lo tecnocrático y a lo individual, y si hacemos una lectura en la clave de campo problemático que nos propone Margarita en este texto, la respuesta va a ser de una manera más integral y más contextualizada en la situación histórico-social que configura el sujeto con quien vamos a estar interviniendo. También otra de las cosas que quería rescatar y que quería traer a colación tiene que ver con la propuesta que nos hace Margarita de repensar el carácter social de las necesidades vinculadas a los derechos sociales,
en contraposición de la individualidad de los satisfactores a partir del consumo. Y eso yo lo quiero vincular, ella también lo vincula, a la perspectiva de derecho que nosotros, con la cual nosotros vemos a la intervención y proponemos la intervención desde esa perspectiva, a partir del reconocimiento de derechos sociales, ¿sí? Y de pensar las intervenciones y las políticas sociales en clave a este reconocimiento de derechos, sino como una respuesta individual a una demanda puntual, ¿sí? O a una necesidad vista como carencia particular. Y ahí yo recordaba, bueno, primero lo vinculaba a esta cuestión de reconocer a las personas como titulares de derechos y no como beneficiarios de determinadas políticas, digamos, sino como titulares de derechos, y recordaba que ustedes también forman parte del PTD, todo la normativa y las políticas sociales que surgieron a partir de esa normativa, de reconocimiento de derechos, las leyes 26.000, que fueron planteadas, discutidas, debatidas y sancionadas en el proceso del gobierno, de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Entonces ahí yo también lo vinculaba con esta omisión y esta crítica que hacía Paula al texto, de la omisión de la autora en relación a este periodo de gobierno en nuestro país. Como durante ese proceso se dictaron, implementaron, debatieron, porque no fue que surgieron por arte de magia, sino que hubo muchos procesos sociales vinculados a eso, numerosas políticas sociales reconocedoras de derechos sociales, o sea, no de cuestiones puntuales, de carencias puntuales de determinados grupos de población, sino que reconocen derechos a colectivos y de carácter más universal. Y recordaba, por eso también digo qué importantes son los trabajos que ustedes producen a partir de pasar por nuestra cátedra, por las propuestas que nosotros hacemos, y recordaba un anteproyecto de plan de tesis que presentó una de nuestras estudiantes que cursó el año pasado, que ella cursó a distancia desde Brasil, desde un pueblo del norte de Brasil, donde ella plantea para su anteproyecto establecer una lectura de un plan que se implementa en Brasil, que se llama el Bolsa Familia, una política pública que se implementa allá, en conjunto con una compañera que está acá en Balcarce, que hace la misma lectura, pero de la asignación universal por hijo. Y ahí veíamos realmente la diferencia, veían ellas y lo estábamos trabajando en conjunto, la diferencia de lo que es una política pública como una respuesta a una demanda generalizada, pero cuando se responde de manera focalizada, como sería el caso, lo voy a simplificar mucho, ¿no? Porque esto es todo un trabajo de tesis que está en proceso, como sería el caso del Bolsa Familia en Brasil, con la diferencia de lo que es una política pública como la asignación universal por hijo, que reconoce, precisamente como su nombre lo dice, reconoce un derecho universal. Y también problematizábamos ahí que a ellos les costaba encontrar dónde estaba la intervención social. Como que en el Bolsa Familia era fácil, veían a los trabajadores sociales repartiendo o asignando o evaluando quiénes eran los beneficiarios de ese programa, y les costaba ver dónde estaban los trabajadores sociales en la asignación universal por hijo. Y ahí estaba bueno, estuvo bueno la problematización que se hizo en relación a la presencia del trabajo social en la misma conformación de la política pública, en el diseño, en poder traducir esas demandas que encontramos día a día en las instituciones, traducirlas en una respuesta general, en una política general, y no simplemente ejecutando o evaluando quién va a recibir o no determinado beneficio. Entonces, me pareció cuando leí este parrafito que está hacia el final del texto, me pareció bueno traer a colación esta comparación entre lo que eso fue el Bolsa Familia y la conformación del Bolsa Familia y la ejecución hoy por hoy del Bolsa Familia, con lo que es hoy y lo que fue también la conformación de la asignación universal por hijo
y cómo los distintos tipos de estados y de gobiernos dan respuestas particulares a las demandas específicas y las demandas sociales. Y después, por último, porque ya así vamos cerrando, que nos estamos extendiendo mucho, después lo vamos a retomar en el sincrónico, así charlamos también entre nosotros y los escuchamos a ustedes en relación a lo que tengan para decir. También hacia el final del texto, cuando habla de intervención, Margarita habla del cómo y habla de las herramientas y los instrumentos operativos. Que no por ella plantear esta propuesta, no es que ella deja de lado la cuestión instrumental, sino que lo que propone es, a partir de la lectura que nosotros hacemos de la intervención, va a ser la utilización que nosotros hagamos de esas herramientas y de esos instrumentos. Entonces, esto ustedes también lo van a ver una vez que puedan incorporarse o vincularse más directamente con las intervenciones sociales, cómo uno puede hacer un uso descontextualizado de estos instrumentos y estas herramientas, o cómo uno puede hacer un uso contextualizado, historizando, recuperando el potencial de los sujetos con quienes estamos interviniendo en el uso de los instrumentos. Por ahí, para poner un ejemplo muy puntual y ustedes puedan visualizarse, no va a ser lo mismo un informe que dé cuenta de manera descriptiva de la situación que un profesional está viendo directamente, y sin mediar la interpretación, a un informe que sea elaborado por un profesional que interpretó lo que vio, lo que escuchó, historizó al sujeto con quien trabajó, en esa interpretación pudo contextualizar desde lo histórico, desde lo social, desde estas manifestaciones de la cuestión social de manera singular, y poder dar cuenta de todo este proceso en un informe, y el instrumento es el mismo, porque el instrumento es el informe, pero el resultado va a ser diferente y la intervención va a ser diferente, y de acá la propuesta de Margarita de tomar la intervención como campo problemático y como manifestación de la cuestión social. Bueno, algunas cuestiones más que después las seguiremos hablando en otros espacios, como para ir cerrando, y por mí yo creo que ya dije lo principal de lo que quería expresar en relación al texto. No, y aparte decirles que les invitamos a ver el video de Abuela Grillo, que está ahí puesto en el aula también para la clase de hoy, que, bueno, no vamos a estar spoileando, pero que claramente tiene muchos de los temas que trabajamos hoy, que va a hacer reflexionar y repensar algunas cuestiones de las que hablamos del texto, y que claramente está puesto para poder problematizar y profundizar al respecto. Así que les invitamos a que lo vean. No sé, Pau, ¿querés agregar algo más? No, y eso tiene un foro, ¿no? En lo de la abuela Grillo Sí, tienen que sí. trabajar, bueno, entonces está bárbaro, porque ahí vamos a seguir entonces ya conversando en relación a este texto, y ese video de la abuela Grillo, y cómo van construyendo cómo vamos viendo o podemos a partir de eso pensar la construcción del campo de intervención profesional y las intervenciones profesionales en el marco de la construcción de ese campo, ¿no? Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, a todos, y un beso. Gracias. Chao. Gracias.